Como hemos anunciado al principio, en el día de hoy, la tarde de hoy, terminamos, si Dios quiere, el capítulo 4 de Oseas. Ya creo que es la tercera semana que estamos con este capítulo. Y estamos viendo en este capítulo como tema central el desconocimiento de Dios y los resultados que traen el tener un desconocimiento de Dios. Ya vimos las dos primeras partes en las que dividíamos este capítulo, de las tres en las que lo hemos visto. En los versículos 1 al 3 vimos que este desconocimiento de Dios llevaba a la decadencia moral. En los versículos 4 al 10 vimos que el desconocimiento de Dios lleva a la apostasía de los líderes religiosos, y como consecuencia de esto veremos hoy versículos 11 hasta el 19, hasta el final, que el desconocimiento de Dios lleva a la apostasía del pueblo. Decadencia moral, los líderes también apostatan, y eso se ve reflejado en la apostasía del pueblo. Así que vamos a leer Oseas capítulo 4, versículos 11 hasta el final, hasta el 19. Y dice así la palabra del Señor. Leo en la versión de las Américas, Oseas 4:11. La prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de sus montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Versículo 15. Aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Tampoco vayáis a Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive el Señor. Puesto que Israel es terco como novilla indómita, ¿los pastoreará ahora el Señor como un cordero en campo espacioso? Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución sus príncipes. Sus príncipes aman mucho la ignominia. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Veíamos que en los versículos 4 al 10 la situación era mala y anunciábamos que la cosa no mejoraba, como hemos leído. Y vamos a ver que el desconocimiento de Dios lleva a la apostasía del pueblo. En este mes que hemos pasado, en el 16 de octubre, veíamos en las noticias que Liam Payne, el guitarrista de un grupo, se llama One Direction, fallecía al caer por el balcón del hotel en el que se alojaba en Buenos Aires, por la tercera planta de ese piso. Después de ver la autopsia, la investigación policial, se vio que probablemente no fue un suicidio, sino que este hombre estaba bajo el efecto de las drogas y del alcohol. Habían ya avisado que se escuchaban ruidos, que estaba rompiendo cosas en la habitación. Había perdido el juicio y tristemente esa pérdida de juicio terminó con su vida. La historia es triste. Un joven, atractivo, famoso, con buen poder adquisitivo, con la vida por delante, como se dice, y debido a las drogas y el alcohol, termina su vida en un instante. Es una historia triste, como digo, pero lo más triste es que esto no es algo nuevo. Dice Oseas, en este versículo 11 que hemos leído, que la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. El pueblo apóstata había perdido el juicio al apartarse de Dios, al apostatar de Dios. Y una de las formas que se manifestaba esta pérdida de juicio era con los ritos paganos de culto a los Baales, los cuales comenzaban con borrachera, con mosto, con vino, y terminaban con prostitución física, con fornicación, con orgía. La prostitución espiritual les llevó a la prostitución física, carnal. El pueblo había perdido el juicio. Otra muestra de cómo el desconocimiento de Dios hacía que el pueblo perdiera el juicio lo vemos en el versículo 12. Dice que el pueblo consultaba a su ídolo de madera y su vara les informaba. El pueblo de Dios,
El pueblo que había tenido una relación íntima con el Dios de la verdad, con el Dios omnisciente, con el Todopoderoso, al cual podía ir a consultarle en cualquier momento, consulta a sus ídolos de madera. ¿Os acordáis capítulo 3, esos terafines, esos ídolos caseros que ellos tenían en sus casas? Consultaban a esos monigotes de madera. Dice también que consultaban a una vara de madera, probablemente era una práctica que se hacía en la que se cogían varios palitos, varias varas de madera, se tiraban al suelo y en función de cómo cayeran, la posición y demás, interpretaban una cosa u otra. Lo ridículo es que ellos mismos habían sido los que habían construido ese leño, ese ídolo. Ese ídolo no les podía responder porque no tenían vida, así que su carencia de juicio hacía que construían un ídolo sin vida, consultaban a un ídolo sin vida, se autocontestaban las mentiras que ese ídolo sin vida decía y encima se las creían. El pueblo había perdido el juicio. Sigue diciendo el versículo 12, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de Dios. Cuando habla de espíritu de prostitución no está hablando de algún tipo de ente espiritual que les había movido a hacer cosas pecaminosas. No estaba hablando que habían sido poseídos por algún tipo de demonio y ese espíritu les movía a prostituirse, a apartarse de Dios, sino que este espíritu de prostitución hace referencia al corazón apóstata del pueblo que les movió por sí mismo a descarriarse, a prostituirse, a apartarse de Dios y buscar otros dioses que les permitieran pecar a placer sin ser confrontados con su pecado, acallando sus conciencias. Versículo 13 dice al principio, ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos, los terebintos, porque su sombra es agradable. Nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios no es un Dios de desorden. Dios establece cómo hay que adorarle. Dios establece dónde hay que adorarle. Por ejemplo, en Deuteronomio 12, versículos 2 al 4, leemos lo siguiente. Deuteronomio 12, versículos 2 al 4, dice el Señor: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas, debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Y ahora sigue diciendo, no procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que, y ahora voy a explicar cómo habría de proceder, buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja, de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Dios dice cómo hay que adorar, Dios dice dónde hay que adorar. Y un ejemplo o una muestra de este espíritu de prostitución del pueblo es que el pueblo no se somete a la voluntad de Dios en cuanto a la adoración. Le dan la espalda a Dios y van a adorar a dioses falsos. Primer libro de Reyes, 14, versículo 23. Porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aseras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Lo que Dios ha dicho que había que destruir de los pueblos paganos a los que desposeerían cuando los conquistasen. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 10 y 11, dice que se erigieron pilares sagrados y aseras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor había llevado al destierro delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor. En lugar de obedecer y destruir, asumieron las prácticas paganas. Y en aquel tiempo había templos para Baal, templos para Asera, templos para otros dioses, había unos ritos que decían cómo había que hacer las cosas, dónde había que hacer las cosas, pero esta falsa religión era flexible. De manera que cualquiera en un momento dado podía buscar un lugar alto, una colina que le gustase, que tuviese un árbol frondoso, que la sombra fuera cómoda para adorar, y allí, a gustito,
podía hacer sus sacrificios, sus ritos. O sea, que Oseas no solo está hablando de una adoración falsa, sino que está hablando también de una religión al gusto del consumidor. Ya hablábamos algo de esto en la anterior ocasión. Y es lo mismo que estamos viendo hoy día en algunas iglesias, en las cuales no se predica lo que Dios manda a predicar, en las cuales no se adora como Dios manda que se le adore, sino que se procede pues a conveniencia del auditorio. Lo importante no es ser fiel a la palabra de Dios, dicen. Lo importante es ser fiel a Dios, a tu modo, a tu gusto y que estés cómodo, que disfrutes. Y no nos engañemos, nosotros no venimos aquí a la iglesia a pasarlo mal. Nosotros, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos expuestos a la palabra, cada vez que termina el culto, salimos gozosos. Incluso cuando la palabra nos ha confrontado con nuestro pecado, nos ha exhortado, nos ha humillado, salimos gozosos porque sabemos que Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es un gozo para los creyentes. Pero no venimos a la iglesia con el fin principal de sentirnos gozosos, sino que venimos a la iglesia con el fin principal de darle la gloria a Dios y someternos a su voluntad. No según nuestros gustos, no según nuestros intereses. Sigue diciendo el versículo 13, por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. La escena es espantosa. Leemos en Jeremías capítulo 2, versículo 20. Jeremías 2:20, porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyuntas, pero dijiste, no serviré. Porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Como ya hemos dicho, una de las prácticas pecaminosas que se realizaban era el adulterio y la prostitución, según ellos, sagrada. La falta de conocimiento de Dios, la apostasía del pueblo, le había llevado a prácticas tan aberrantes como que hasta las hijas y las nueras se estaban prostituyendo allí. Y no era simplemente el deseo de satisfacer una pasión carnal, sino que era parte de la práctica religiosa para adorar a esos dioses y pedir el favor de estos. Pero ahora sigue hablando el Señor. Y el versículo 14 es muy, muy serio. La escena, imaginárosla sin entrar mucho en detalle, ¿vale? Y ante esa escena dice Dios, no castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyen. No castigaré a vuestras nueras cuando cometan adulterio. Porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano, de esas prácticas paganas que estaban cometiendo. Y este es de los versículos más tristes que podemos encontrar en absolutamente toda la Escritura. Aquí podemos ver el peor castigo que en esta vida, apartando el infierno eterno, el peor castigo que en esta vida Dios le puede dar a una persona. Y no es castigarle por sus pecados, sino castigarle dejándolo en su pecado. Podríamos decir que este texto es casi paralelo a Romanos 1, del 18 al 32. Por ejemplo, el versículo 18 de este capítulo de Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y Romanos 1, 24 dice cómo se revela esa ira. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan. No castigaré a vuestras nueras cuando cometan adulterio. Dejaré que los hombres mismos se retiren con rameras y ofrezcan sacrificios con las rameras al culto pagano, a los ídolos que les dé la gana. Pero esto tiene una consecuencia. Sigue diciendo el versículo 14. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Dice la Reina Valera, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Y volviendo a Romanos capítulo 1, en este parecido paralelo que encontramos aquí, dicen los versículos 21 y 22, después de que Dios los ha dejado
la ira de Dios se ha manifestado dejándolo a su propio pecado. Dice Romanos 1:21, después de haber leído que el pueblo se pierde sin entendimiento, en Oseas, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron como vanos en su razonamiento. Un pueblo sin entendimiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Como dice Proverbios 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho. Cree que va por el buen camino, en su necedad, en su mente entenebrecida, pero al final es camino de muerte. Así se pierde el pueblo de Dios, sin entendimiento. Cuando le damos la espalda a Dios, lo peor que nos puede pasar es que Dios nos dé la espalda a nosotros. Lo peor es que Dios nos deje libre a seguir los impulsos de nuestro corazón pecaminoso. Esto nos hace necios, esto nos hace sin entendimiento. Y lo más triste es que el corazón entenebrecido, los razonamientos vanos de los que hemos leído, pueden hacer creer a la persona que está bien, que va por el buen camino, pero está yendo por el camino ancho, por la puerta ancha que lleva a la caída, a la perdición. Y parece que Dios ya lo está dando por perdido, dice el versículo 15. Así que, aunque tú, Israel, te prostituyas, ya no voy a tratar de llamarte al arrepentimiento. Ya te he dejado a tu prostitución física y espiritual, ya te he dejado a tu propio pecado. Que no se haga culpable Judá. Tampoco vayáis a Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis vive el Señor. Es decir, haz lo que te dé la gana, pero por favor no contamines con tu pecado a los otros. Estás en el reino del norte, deja a Judá en paz, al reino del sur. Hoy en día está de moda la palabra influencer. Muchos jóvenes, muchas jóvenes quieren hacerse famosos y ricos en poco tiempo, diciéndole a la gente qué tienen que comer, qué tienen que vestir, qué videojuegos tienen que jugar, cómo tienen que ser la decoración de sus casas, qué ejercicios tienen que hacer. Pero tenemos que ser conscientes de que todos, absolutamente todos, nosotros, somos influencers en alguna u otra manera. Los padres influenciamos a nuestros hijos. La influencia puede ser buena o puede ser mala, pero influenciamos. Nuestros hijos, en los estudios, en el colegio, en el instituto, en la universidad, están siendo influenciados por los compañeros que les rodean, por los profesores. Nosotros estamos influenciados en nuestros trabajos, nos influencia la tele que vemos, nosotros influenciamos a otros, pero la pregunta es, como cristianos y como iglesia, ¿qué influencia estamos teniendo en el mundo? El domingo pasado estuvimos la familia en Sevilla y allí en la iglesia el pastor habló sobre una perspectiva bíblica del trabajo. Una predicación excelente. Luego, si alguien la quiere, os mando el enlace en Facebook. Una perspectiva bíblica del trabajo. Era domingo, nosotros teníamos puente el lunes, ellos no tenían puente, ellos el lunes tenían día normal laboral. Y entonces el pastor les exhortó a la congregación a que al día siguiente, al lunes, en sus trabajos, ya sea en sus empresas, ya sea como estudiantes, ya sea si están desempleados, ya sea si están haciendo las labores de la casa, donde fuera, les exhortaba a desempeñar el trabajo con diligencia y para la gloria de Dios, y apostillaba una cosita, y aprovechar vuestro trabajo, sea cual sea, como campo misionero en el que Dios te ha colocado. Ahí tenemos que ser influencers. Los creyentes tenemos que ser una influencia proclamando el Evangelio allí donde el Señor nos ha colocado con nuestras palabras y con el fruto de nuestras vidas que demuestran que hay un corazón regenerado, que solo Dios puede cambiar. La pregunta es, ¿estamos siendo buenos influencers para la gloria de Dios? Por desgracia, Israel fue un influencer nefasto, horroroso.
Gilgal era un lugar muy especial para los israelitas. Si recordáis ayer donde Josué erigió esas 12 piedras que habían sacado del Jordán, recordando que habían cruzado en seco por allí mismo, Josué capítulo 4, versículos 19 al 24. En Gilgal fue donde Josué circuncidó a los varones antes de entrar a conquistar Jericó, Josué 5, versículos 2 al 12. Pero la contaminación de Israel llegó a ese lugar especial y acabó siendo un lugar de idolatría. Por su parte, Betabén, que antes me he adelantado, aunque sé que lo sabéis, la mayoría, si no todos, Betabén es Betel. Betel es el lugar donde Jacob tuvo esa visión de esa escalera que subía hacia el cielo, que ángeles subían y bajaban por ella, Génesis 28, versículos 10 al 22, y allí precisamente es donde ese sitio le puso el nombre Betel, que significa casa de Dios. Pero este sitio tampoco conservó su pureza. De manera que tanto Osea como Amós le llaman Betabén, que se puede traducir como casa, que Bet significa casa en hebreo, casa de iniquidad, casa de la nada, casa de vanidad, casa del engaño. La casa de Dios se había convertido en la casa de la nada, del engaño, de la iniquidad. Y por supuesto le dice, y tampoco juréis, tampoco digáis vive Jehová, vive el Señor. Esto era el juramento más usado en la Biblia. Y Dios le está diciendo, mira, no jures por mí en estos lugares porque no son la casa de Dios, sino que son lugares de iniquidad, lugares de engaño. Así que no jures por mi nombre porque tu palabra no vale absolutamente nada. Versículo 16. Puesto que Israel es terco como novilla indómita. Israel era un pueblo cabezón. Israel era un pueblo terco. Un pueblo duro de servir. Un pueblo indomable. Incorregible como una novilla indómita. Volvemos a Romanos, o avanzamos hacia Romanos, capítulo 2, versículo 5. Dice más, por causa de tu terquedad, cabezón, terco, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Puede que hoy día veamos al impío campar a sus anchas y no le pasa absolutamente nada. Puede que tú vivas sin Dios, pensando que no te va a pasar nada porque no eres mala persona, porque vives una vida moralmente correcta, porque no le haces daño a nadie. Pero la realidad es que un día va a haber un juicio de parte de Dios. Y si no eres hijo de Dios, si no has sido revestido con la justicia perfecta de Cristo, ese día tu veredicto va a ser culpable. La ira de Dios que has estado acumulando durante tu vida va a ser derramada sobre ti, condenándote a la eternidad en el infierno. Y ese día no podrás decir que hay injusticia en ese juicio, o que te han pillado de sorpresa. Porque Dios te está avisando ahora mismo, por medio de su palabra, por medio de esta predicación. Arrepiéntete y cree. Ven a Cristo por fe, arrepentido de tus pecados. Pídele perdón a Dios, clama por misericordia, confiesa a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Hoy es día de salvación. Hoy puede haber perdón para tus pecados. Mañana puede que sea tarde. Y estás acumulando ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Y si eres creyente, no tengas envidia del pecador. Ten compasión del pecador. Y si está en tu mano, predícale el Evangelio. Y si no está en tu mano predicarle el Evangelio, ora para que Dios provea personas que le puedan predicar el Evangelio. Porque el alma de esa persona está condenada al infierno si no se arrepiente. Volviendo a Osea, ante la afirmación de que Israel es terco como esta novilla indómita, el profeta hace una pregunta retórica: ¿los pastoreará ahora el Señor como a un cordero en el campo espacioso? Y la respuesta es no. Si fueran dóciles, si fueran humildes, el buen pastor les podría pastorear como a un cordero en campo espacioso. Podría darles cuidado, podría proveerles alimento, podría darles descanso. Mis queridos hermanos, seamos conscientes del tremendo
absoluto privilegio que tenemos los creyentes de decir confiada y seguramente: Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Pero para poder decir esto, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos tener un conocimiento relacional íntimo de Dios. Y eso solo se puede lograr, por supuesto, con la guía del Espíritu, con mucha oración, pero meditando en la palabra de Dios, conociendo al Dios de la palabra. Versículo 17. Efraín se ha unido a los ídolos. Reina Valera dice: Efraín es dado a los ídolos. Ya vimos en la introducción a este libro, si recordáis, que Efraín, además de ser la tribu más importante del Reino del Norte, en ocasiones se utiliza este nombre para hablar de todo el Reino del Norte. Es sinónimo de Israel. A veces se dice Efraín y equivale a Israel, a todo el Reino del Norte. Y esta palabra unido, esta palabra dado, tiene el sentido de hacer un pacto. Hay comentaristas incluso que dicen que esta palabra se puede traducir como hechizado. Es decir, Efraín, el Reino del Norte, ha roto el pacto con Dios y se ha unido, ha hecho pacto con los Baales, como si estuviera hechizado por estos ídolos. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante la fascinación de Israel por los Baales? Nuevamente, parecido al versículo 14 que hemos leído, dice el versículo 17: déjalo. He tomado la decisión de dejarlo a su pecado. Y si bien, como hemos visto, a veces Dios toma la decisión triste de dejar al pecador rienda suelta a su pecado y redunda en condenación, también hemos de recordar que la disciplina de Dios muchas veces tiene el objetivo de restaurar. Y deja al pecador a su pecado con el fin de restaurar, como veremos al final del capítulo 5 de Oseas. Como vemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Le deja rienda suelta a tu pecado y cuando ya está en el foso más profundo, lo restaura. Ahora bien, no tentemos a Dios y decir, bueno, pues sigo hasta que me restaure. No, porque a lo mejor termina en condenación si no eres creyente. Versículo 18. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Acabada su bebida, en Reina Valera dice, su bebida se corrompió. Pero parece ser que la traducción más correcta es acabada su bebida. El sentido más exacto parece ser que es que bebían, se emborrachaban hasta que se acababa su bebida. ¿Y acabada su bebida se terminó la fiesta? No. Sino que, no bastándole con eso, van y se entregan a la prostitución física. Está reafirmando lo que ha dicho, como hemos empezado en el versículo 11. Prostitución, vino y mosto, quitan el juicio y llevan a prostitución física. Fiestas terminaban en borracheras terminaban en orgías, y todo ello para que los dioses les bendijesen y prosperasen sus cuerpos y sus tierras. Y dice el versículo 18 que sus príncipes aman mucho la ignominia, lo que avergüenza. Literalmente, en el original dice sus escudos aman lo que avergüenza, amaron lo que avergüenza. Y nuevamente hay diferencia de opinión entre traductores, entre intérpretes, porque es verdad que en ocasiones en la Biblia la palabra escudo hace referencia a los líderes de una nación. De ahí la traducción sus príncipes. Pero en otras ocasiones, escudo, esta palabra, se usa para hablar de Dios mismo, o también para hablar de los astros, de las estrellas, y hacer referencia a los falsos dioses, a los ídolos, a los baales podría ser también. Por lo que otra interpretación podría ser sus dioses amaron lo que avergüenza. Es decir, está ilustrando como que esos dioses están complaciéndose en ver cómo el pueblo está pecando. Sea como sea la interpretación, el pueblo había caído en práctica vergonzosa y amaban lo que practicaban. Esos pecados vergonzosos eran sus prácticas habituales. Y termina diciendo el versículo 19 que el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. La palabra en hebreo para viento y para espíritu es la misma. Ese ruaj que a veces habéis escuchado. Cuando dice el espíritu o el viento los ató en sus alas,
se puede traducir el espíritu los ató en sus alas, y es probable que se esté refiriendo al espíritu de prostitución que hemos visto en el versículo 12. De manera que, al describir Oseas que el espíritu los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados, está diciendo nuevamente que el pueblo está entregado completamente a su pecado vergonzoso. Israel estaba controlado por sus pasiones vergonzosas, y todo ello era consecuencia solamente de una cosa: el desconocimiento de Dios. De manera que a lo largo de este capítulo hemos visto las terribles consecuencias que tiene el desconocimiento de Dios, que lleva a la decadencia moral, lleva a la apostasía de los líderes y también a la apostasía de todo el pueblo. Ahora, la pregunta que nos podíamos hacer es, a la luz de la palabra, a la luz de la historia del pueblo de Dios, es cómo el pueblo escogido de Dios puede llegar a un desconocimiento de Dios tal que le lleve a apostatar de esta manera. La respuesta rápida y clara nuevamente es por el desconocimiento de Dios, por darle la espalda a Dios. Pero tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque una persona o una nación no apostata de la noche a la mañana. Hoy está adorando a Dios y mañana está adorando a los Baales. Esto es algo que es progresivo. Y muchas veces esa progresión es lenta, sibilina, anestesiante. Tolero un pecado por aquí, no predico cierta parte de la Biblia por allá, suavizo ciertas palabras, ciertas doctrinas para que no se enfade el auditorio, justifico mis faltas, dejo crecer en mí mi orgullo, mi soberbia, y cuando uno se da cuenta, está en el fondo del pozo más profundo del pecado. Y lo peor, ya lo hemos dicho, es que cree que está haciendo lo correcto. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Y si vamos bien en nuestro andar en santidad, que espero que sea que sí, gloria a Dios por ello. Pero cuidado de no tropezar, porque ninguno de nosotros está libre de caer en ningún pecado. Por tanto, Oseas nos exhorta a crecer en el conocimiento de Dios cada día. Porque puede que hoy no vayamos a adorar a ídolos a lugares altos, pero todo aquello, aunque sea lícito, que quita a Dios del lugar de preeminencia que Él merece en nuestra vida, en nuestro corazón, es un ídolo al cual le estamos dando adoración. Terminamos con una lectura que espero que nos conforte, espero que nos anime a profundizar en el conocimiento de Dios para tener una relación cada vez más íntima con Él. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 11. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pues vaya texto para animarnos y para terminar, pero es que no termina ahí el texto. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a vivir conforme a nuestra posición en Cristo. A Él sea la gloria.